Muy buenas a todos y bienvenidos sean a Operación Águila Serpiente. Antes que nada quiero ofrecerles una disculpa por tener que politizar este tema, ya que el día de hoy vamos a hablar sobre algo que tiene a muchos en pánico: el dinero en la cuarentena por el coronavirus y los paquetes de medidas económicas autorizadas por algunos gobiernos. Y es que el COVID-19 tiene ya un par de semanas que comenzó a hacerse notar en el país y pareciera que ha monopolizado los medios de información. Así que si no has vivido debajo de una piedra o no tienes acceso a medios de información o comunicación, por lo cual tampoco estarás viendo esto, saludos primo, pues ya habrás escuchado sobre este virus, y si no, aquí viene un resumen. Hace poco más de 2 meses comenzaron a registrarse muertes por neumonía en China, específicamente en la provincia de Wuhan. Rastrearon a los pacientes hacia un mercado húmedo o wet market, que son los lugares destinados a la venta de diferentes animales. Estos son colocados en jaulas una encima de otra, por lo que las condiciones de salubridad son muy bajas. Allí identificaron como causante a una mutación del coronavirus proveniente de una especie de murciélago, y el cual fue contraído por un pangolín, posteriormente mal cocinado y comido por un ser humano. Ahora sí, un virus es básicamente ARN, ácido ribonucleico, que aprovecha las funciones de mitosis, es decir, la división de las células, para poder multiplicarse. Por su morfología y composición no es considerado un ser vivo, por lo que el uso de los antibióticos es inútil. En el caso del COVID-19, el periodo de incubación va desde los 14 hasta los 24 días, es decir, que desde el momento de contagio hasta la aparición de los primeros síntomas habrán de pasar al menos 2 semanas. Los síntomas son dolor muscular, de cansancio, fiebre, tos seca, diarrea y flemas verdes y amarillas. Fácilmente puede ser confundido con un resfriado común o gripe, ya que algunos de los síntomas son presentes en estas enfermedades. Al día de hoy se ha catalogado como una pandemia, es decir, que tiene un peligro a nivel global. Ahora bien, el impacto que ha tenido en cada país ha sido diferente, y las medidas que han tomado los gobiernos también. Dentro de los paquetes de medidas tomadas, por ejemplo, por el gobierno de España, será el mandar imprimir millones de euros para contrarrestar el impacto económico. Sin embargo, no han anunciado baja de impuestos, es decir, que el gobierno español plantea contraer una deuda que luego van a pagar los mismos ciudadanos españoles, similar a la reacción del gobierno canadiense, mientras que el gobierno de los Estados Unidos hizo una rebaja de los impuestos y apoyo a empresas para que puedan soportar la baja demanda de productos durante la cuarentena. Ahora bien, aquí quiero hacer un apunte. El presidente Trump está relacionado con la, entre comillas, derecha y el neoliberalismo, mientras que el gobierno de Trudeau y Pedro Sánchez, de Canadá y España respectivamente, y son considerados, entre comillas, también de izquierda y neokeynesianos en su sistema económico. Pues bueno, se estaban preguntando, ¿y en México qué está pasando? Bien, si recordamos la visita de Pedro Sánchez junto con López Obrador, se dijo que este gobierno es progresista. Luego platicaremos de las implicaciones que eso conlleva, mientras que nuestro presidente se ha cansado de repetir reiteradamente que su partido es de izquierda. Y digo de izquierda con comillas porque me parece anacrónico el tener que categorizar como izquierda o derecha algo que la realidad sociopolítica y económica es mucho más complejo que eso. Voy a dejar en la descripción un video maravilloso de Revista Migala que habla al respecto. Ya ven imaginando hacia dónde irán las medidas tomadas por el gobierno, ¿no? Pues acertaron. Nuestro presidente decidió que los impuestos no se tocan. Que pase lo que pase con los negocios en México y con los mexicanos, ya sean los negocios mexicanos o también transnacionales, pues te vaya bien o te vaya mal, pues tienes que pagar tus impuestos íntegros. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, AMLO se ha pasado más de una década satanizando el neoliberalismo, diciendo que su gobierno es el gobierno del pueblo. A causa de este discurso, tenemos a miles de mexicanos, si no es que millones, aterrorizados por lo que el neoliberalismo representa en el país, principalmente porque lo relacionamos a Salinas, una fuerte depreciación del peso, y a los ceros que se les quitó a la moneda, lo cual le hizo ver como una moneda de menor valor. Y no voy a defender a este presidente, así como no meteré las manos por ningún otro. Como dije antes, tenemos a miles de mexicanos que atacan al neoliberalismo sin siquiera poder decir de qué se trata. Con suerte, los argumentos tienen que ver un poco con que Estados Unidos quiere conquistar el mundo. De verdad, hay personas que piensan que Estados Unidos atacó a China con el virus como parte de una guerra comercial, justificando que ahora estén entrando en recesión como consecuencia de las mismas acciones.
Estoy seguro que este pensamiento se repite alrededor del mundo, pero en nuestro país hay un pensamiento mágico y conspiranoico muy arraigado, y que nuestro gobierno no sea claro con sus acciones, con sus decisiones y con lo que comunica, provoca que ahora tengamos gente con desconfianza, que prefiere hacerle caso a una cadena de WhatsApp con la supuesta cura a la enfermedad, tomando cierta sustancia que tampoco voy a mencionar porque puede resultar peligroso, o incluso bebiendo cloro. Por Dios, cloro. Hay youtubers que están recomendando beber cloro para prevenir o curarse del coronavirus, algo que ha sido un meme acerca de un método de suicidio en tiempos de tristeza en internet. Ahora está siendo utilizado como una cura. Hasta el momento no se han encontrado noticias de que hayan casos de intoxicación por tales motivos, pero no dudaría que haya gente dispuesta a intentarlo, o personas utilizando antibióticos para curarse de una infección vírica, lo cual no es más que un reflejo del analfabetismo funcional que se vive en el país. Pero, como diría mi tío el calladito luego de haber visto a Chris Evans en la playa, me estoy desviando. Luego hablaremos del malvado neoliberalismo que tiene bajo su yugo a países pobres y con pésima calidad de vida como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega o Australia. Léase por favor el sarcasmo. Este gobierno progresista y del pueblo ha decidido que no bajará los impuestos ni a las pequeñas ni a las medianas empresas, así como al ciudadano promedio, una medida muy poco neoliberalista. ¿Qué representa esto? Una baja en el ISR, el impuesto sobre la renta, no tiene nada que ver con el malvado capitalismo y los malos y millonarios empresarios a quienes nos han satanizado y nos han bombardeado con mensajes de odio sin posibilidad de respuesta. Bajar los impuestos quiere decir que las empresas van a tener menor presión fiscal, lo que les da mayor margen de beneficio. Gracias a esto, estas empresas van a tener, o no van a tener más bien, la necesidad de recortar su personal, de reducir jornadas o descansar a su personal sin goce de sueldo, como estaba pasando con el grupo Alsea, ya que esto les permitirá tener ahorros que puedan ser utilizados como incentivos para poder mejorar los métodos de producción o acciones que beneficien tanto a la empresa como a los empleados. Se ha hablado mucho sobre las acciones del grupo Alsea, donde pertenecen franquicias como Starbucks, Burger King, Domino's Pizza, Vips, Chili's, entre otras, las cuales presuntamente habrían mandado descansar sin goce de sueldo a sus trabajadores. Estas acciones hicieron enfurecer las redes sociales utilizando el hashtag Starbucks México para llamar al boicot a estas empresas y dirigió el diálogo hacia un lado sinuoso que no nos beneficia para nada, acusando a los empresarios en general de ser unos monstruos sin empatía, sin mirar el otro lado de la moneda, donde grupos financieros como el perteneciente a Louis Vuitton y otras marcas de lujo francesas, LVMH, quienes pondrán sus líneas de producción para comenzar a fabricar gel antibacterial y donarlo a toda Europa. El dinero y la economía no valen nada sin las personas que los muevan, y muchas empresas han comprendido esto. Voy a dejar un video de Wall Street Wolverine y otro de Jacobo Wong bastante ilustrativo sobre la importancia del capital privado en nuestra sociedad en tiempos de coronavirus. Mientras que nuestro presidente solo se limitó a decir que lo que el grupo Alsea hizo estuvo mal, pues se reportaba que cientos de negocios pequeños y autónomos, formales e informales, tendrían que cerrar permanentemente sus empresas o despedir a sus empleados, esto por la baja rentabilidad que representa. Cambiando un poco el tema, en México estamos enfrentando a más problemas aparte del COVID-19. El peso ha perdido casi un 25% de su valor en los últimos 3 meses y eso no tiene nada que ver con AMLO. Ante la parálisis global, la demanda de crudo y las gasolinas ha caído, por lo que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la cual no pertenece México y está liderada básicamente por Arabia Saudita, buscaban lograr un acuerdo en el cual todos los países que produzcan petróleo puedan reducir su producción y de esta manera mantener el precio estable y no afectar a la economía de manera global. Se encontraron con la negativa de Putin, del gobierno de Rusia, por lo que decidieron soltar una cantidad inmensa de crudo. Esto hizo que el aumento de la oferta se disparara, provocando que los precios del crudo se derrumben. Mientras que la economía mexicana dependiente del oro negro sufrió esta disputa entre la madre Rusia y la OPEP, para los productores de derivados del crudo en Estados Unidos, las gasolinas bajarían sus precios a niveles drásticos, como informaría esta nota de Infobae, y su presidente celebraría esto como una victoria para los consumidores. En nuestro país tendríamos noticias como esta: ni crudo barato baja el precio de las gasolinas en México, teniendo un descenso de los precios de las gasolinas en muchos casos apenas perceptibles. Por cierto, AMLO adjudicó como una decisión del gobierno esta bajada en los precios, tratando de colgarse la medalla. Sin embargo, al igual que la depreciación del peso no es su culpa, el precio de las gasolinas bajo tampoco es un logro en su lista.
Pero volvamos con el peso en el mercado nacional. Una moneda depreciada es sinónimo de menor poder adquisitivo, y sin la capacidad de compra de víveres para sobrellevar la cuarentena establecida en algunos de los estados es mermada. Aún así, los impuestos no se tocan. El preciado dinero que va a nutrir los programas sociales de nuestro gobierno para que sigan manteniendo a más personas que dependan del Estado y así garantizar la compra de su voto y puedan permanecer en el poder, no se toca. Los impuestos en México no se tocan. Eso nos lo ha dejado entender nuestro gobierno. Al parecer importa más el dinero que las personas, porque los programas sociales no son más que la compra de votos. Por ejemplo, los que apoyan a las mujeres en busca de una supuesta igualdad y que las empodera, entre comillas, dándoles dinero para que puedan iniciar un negocio basándose en premisas ideológicas abstractas y sin sustento empírico. Y si en lugar de regalar el erario, que es nuestro dinero, son nuestros impuestos, bajamos los impuestos que son casi confiscatorios para que cualquier pequeña empresa tenga oportunidad de crecer y competir con el resto, de esta manera también tendrán la rentabilidad o fortaleza económica para no tener que desaparecer en una situación apremiante como la que vivimos hoy en día. Pero digamos entonces que no se baje el ISR. Si el gobierno es del pueblo y para el pueblo y no quiere bajar los impuestos a las empresas, que recordemos, no hablamos solo de consorcios multimillonarios, sino de pequeños empresarios y trabajadores informales que se van a quedar sin trabajo y sin ingresos. Hablamos de personas que viven al día, que un día sin trabajo significa dejar de comer. Si quieres apoyar al pueblo, disminuye entonces los impuestos del IVA, aunque sean los alimentos más de mayor necesidad, ya que los precios se han visto inflados. Desde aquí en Operación Águila Serpiente queremos proyectar las iniciativas que más adelante retomaremos, que es la disminución de impuestos en alimentos para facilitar una buena nutrición. Otro problema es el acaparamiento, que tiene que ver más con la moral de cada persona. Pero sigamos con las medidas económicas tomadas para que no quiebren las empresas. Sheinbaum, por ejemplo, anunció haberse reunido con empresarios para evitar los despidos y que afecte su rentabilidad. Por otra parte, el gobierno de Jalisco, caracterizado por oponerse al gobierno federal, negándose, por ejemplo, a anexarse al nuevo sistema de salud INSABI, anunció por parte del gobernador Enrique Alfaro su paquete de medidas económicas, en las cuales al final resultaron ser muy acordes a las federales, ya que además de promover un encierro voluntario de 5 días, se va a apoyar económicamente a productores agrícolas del maíz, pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomas. Esto regalando dinero, ya que los impuestos, al igual que con las políticas de AMLO, no se tocan. Para hacer la oposición no parece estar muy distante de sus acciones, aunque algo sí le podemos señalar positivamente. Mientras que el presidente desestima la gravedad de la pandemia, yéndose de gira por el país, abrazando, dando besos, mientras que, por otro lado, se nos presenta a Susana Distancia, una heroína que simplifica el mensaje para que los mexicanos puedan recordar con facilidad medidas con las cuales prevenir el contagio. Tenemos al gobernador jalisciense, por ejemplo, anunciando un encierro de 5 días y un presidente que en plena conferencia mañanera saca un par de estampillas religiosas con las cuales dice protegerse, lo cual pone en riesgo a las personas que confían en él. Nadie de su gobierno parece querer contradecir al presidente y cada quien toma acciones en lo individual para proteger a los mexicanos. Mientras escribo este guión, me encuentro con una nota de Proceso donde anuncian que Jalisco ha superado ya la cantidad de contagios que la Ciudad de México, teniendo 32 y 31 respectivamente. Esperemos ahora sí que las medidas impuestas sean efectivas y podamos apalear la curva de crecimiento de contagios. Hasta el momento podemos resumir los hechos en lo siguiente. 1. El precio depreciado por la guerra comercial entre la OPEP y Rusia y la incertidumbre en la Bolsa Mexicana de Valores y la economía global en general. 2. Empresas, empleados, autónomos asfixiados con impuestos que merman la rentabilidad de sus negocios y que a día de hoy están teniendo dificultades para poderse mantener. 3. Utilización del erario para regalárselo a empresas en lugar de disminuir impuestos para que las personas puedan ahorrar por sí mismas y no tengan que depender del erario. 4. Uso de programas sociales e instituciones que nadie pidió ni son necesarias para fines proselitistas. 5. Comunicación ineficiente de las medidas económicas y de higiene, lo que provoca incertidumbre, miedo y desconfianza en la población. Por lo que las medidas que Operación Águila Serpiente propone para evitar escenarios como el que se nos presentan ahora son: 1. Diversificar las fuentes de ingresos económicos y disminuir la dependencia del crudo y sus derivados, así como disminuir el IEPS en las gasolinas. 2. Disminuir ISR o ISN
y algunos de los productos estratégicos del IVA, como granos, verduras y frutas y alimentos que puedan contribuir a una buena nutrición. 3. Eliminar instituciones dedicadas a la entrega arbitraria de apoyos económicos y retirar programas sociales que violen la Constitución o que sean prescindibles. 4. Transparentar la información y divulgarla con claridad y eficiencia para evitar malos entendidos, propagación de rumores, fake news y pensamientos acientíficos. Y bueno, hasta aquí con la información. He puesto en pausa el video de obras públicas hasta que pueda resolver algunos datos. Muchas gracias por haber visto este video. No dudes en darle me gusta si te ha gustado. Si no te gusta, dale en no me gusta. Deja tu opinión en la caja de comentarios y ayúdanos a crecer compartiéndolo en tus redes sociales. No olvides darle clic en la campanita si quieres recibir una notificación cada vez que suba nuevo contenido. Por mi parte, esto es todo. No olvides que si puedes trabajar desde casa, hazlo. Lávate las manos frecuentemente por al menos un minuto. Usa gel antibacterial. Procura no tocarte la cara en cada momento y sigue las recomendaciones del médico de tu localidad. Por favor, no sigas el ejemplo de nuestro presidente. Una estampita religiosa no va a detener la epidemia. Cuídate mucho, no caigas en pánico. Si hay adultos mayores en casa, procura ver por su salud, ya que son la población más vulnerable. Recuerda que aunque no nos conozcamos, te quiero un chingo y quiero que todos salgamos bien de esta y de todas las situaciones que puedan avecinarse. Todos somos un mismo equipo, jugamos en la misma cancha y si pierde uno, perdemos todos. Ya que su servidor se quedó sin empleo, al menos temporalmente, espero poder estar un poco más activo en el canal. Les habló el vocero de Operación Águila Serpiente. Me despido ahora sí. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta que la vida nos lo permita. Chao.